En el mundo del derecho hay una especie de pilar maestro, una estructura que, aunque muchas veces no se ve, lo sostiene prácticamente todo. Hoy vamos a meternos de lleno a descubrir qué es ese andamiaje invisible y por qué es tan sumamente importante. Y vamos a empezar fuerte, con esta afirmación del jurista mexicano Gabriel García Rojas. Una afirmación, la verdad, tan potente como provocadora. Ojo, que no es una opinión sin más. Nos está diciendo que hay un conocimiento tan esencial que si no lo tienes, la propia palabra abogado se te queda grande. Ahí es nada. Claro, una afirmación así nos lleva directamente a la gran pregunta que vamos a intentar resolver. ¿De verdad es posible que una única rama del derecho sea el cimiento sobre el que se construyen todas las demás? Bueno, para encontrar la respuesta, tenemos que ir al principio de todo. Y ese principio, ese origen, es el derecho civil. Pero es importante pensar en él no como una rama más en el gran árbol de la ley, sino como el tronco. Un tronco antiguo, robusto, del que con el tiempo han ido naciendo todas las demás especialidades. Su importancia se entiende de maravilla si miramos un poco su historia. En la antigua Roma, el jus civile era sencillamente el derecho de la ciudad. Lo era todo, público y privado. Pasan los siglos, llegamos a la Edad Moderna, y los estudiosos se dan cuenta de que, claro, las normas públicas del Imperio Romano ya no pintan nada, pero las que regulaban las relaciones entre las personas, esas seguían siendo tremendamente útiles. Así que, de forma natural, el concepto se fue afinando, hasta que derecho civil pasó a significar lo que es hoy, el derecho privado. Y esta definición del jurista Felipe Clemente de Diego, la verdad, lo clava. Fijaos en las palabras que usa. Relaciones ordinarias y más generales de la vida. No habla de casos súper especializados, no. Habla de la persona, de sus bienes, de su familia. Es, en esencia, el sistema operativo de nuestra vida en común. Vale, de acuerdo. Si el derecho civil es el tronco, ¿qué pasa entonces con las ramas más nuevas? ¿Con el derecho mercantil o el laboral? ¿Son completamente independientes? Pues veamos qué nos dice la propia ley, que suele ser muy reveladora. Y esto es muy interesante, porque no estamos hablando de opiniones, sino de lo que dice la ley negro sobre blanco. El Código de Comercio lo dice clarísimo. A falta de normas propias, se acude al derecho común. Y el derecho común es, efectivamente, el derecho civil. Lo mismo ocurre con los títulos de crédito. Incluso en un campo que parece tan distinto como el derecho laboral, la ley se remite a los principios generales del derecho, que beben directamente del civil. Vamos, que el tronco sigue ahí, nutriendo a todas las ramas. Bien, ya hemos visto que el derecho civil es la base. Ahora vamos a hacer zoom, vamos a meternos en su mismísimo corazón, la teoría general de las obligaciones. Porque es aquí, justo aquí, donde reside su verdadero poder para expandirse a todo lo demás. Este es el punto crucial. El Código Civil establece las reglas generales de los contratos, pero es que luego el artículo 1859 hace algo que es una genialidad. Declara que esas mismas reglas servirán como molde para todos los demás actos jurídicos, desde hacer un testamento, a casarse o a establecer una propiedad. El contrato se convierte así en el prototipo, en la plantilla universal para casi cualquier acción con consecuencias legales que se pueda realizar. Pero ojo, la importancia de esta teoría no es solo una cuestión técnica o de cómo se organizan las leyes, va mucho más allá. Nos mete de lleno en el fascinante equilibrio que existe entre la lógica pura y los valores humanos que dan forma al derecho. Esta cita de Planiol y Rippert es clave. Nos advierte de un peligro, el de pensar que el derecho es solo un ejercicio de lógica, como las matemáticas, y no lo es. El derecho debe tener siempre una finalidad social, debe buscar la equidad, y eso a veces significa que la lógica pura tiene que hacerse a un lado. Y este ejemplo lo ilustra a la perfección. A ver, con la lógica en la mano, si podemos hacer un contrato sobre algo que aún no existe, como una cosecha futura, ¿por qué no sobre una herencia futura? Parece lógico. Pues la ley en el artículo 1826 traza una línea roja y lo prohíbe. No se pueden hacer pactos sobre la herencia de alguien que aún vive, ni siquiera con su permiso. ¿Y por qué? Pues porque aquí interviene una norma moral, un valor social que se considera superior, evitar conflictos familiares y presiones indebidas. La lógica se detiene donde la ética comienza. Así que, volviendo a la pregunta inicial, la teoría de las obligaciones es mucho más que una especialidad. Es el andamiaje lógico de todo el derecho privado. Pero su lección más profunda, quizá, es que el derecho es un diálogo constante entre lo que es lógicamente posible y lo que es humanamente deseable. Y esto, claro, nos deja con una última reflexión. ¿De qué manera ese delicado equilibrio da forma a las leyes que nos rigen cada día?